Contando desde ayer que comenzó la semana porque hay una ola polar que identifica a Chile incluso como uno de los lugares más fríos del mundo por estos mundial. días. Aunque va a ir cambiando la situación, precisamente esos golpes de temperatura, esos cambios de temperatura, decíamos ayer, seguramente activan, ¿no?, distintas políticas públicas que existen hace algunos años, como el Código Azul, por ejemplo, alertas tempranas, y queremos profundizar un poco en aquello porque no queremos repetir, lo decíamos ayer también, tener que estar dando noticias de personas, sobre todo en situación de calle, que fallecen precisamente por estas bajas temperaturas. Está con nosotros la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallego. ¿Cómo estás, subsecretaria? Hola, Sandra. subsecretaria. Hola, Cristian. Muy Gracias por contenta venir. de estar acá. Muchas gracias por invitarnos para traerles información sobre justamente cómo enfrentar estos fríos tan intensos que hemos tenido en los últimos días. Hasta hace algunos años, subsecretaria, uno pensaba que las personas en situación de calle eran acogidas por el Hogar de Cristo, por distintas instituciones que a lo mejor hacían rondas nocturnas o que eventualmente los llevaban a algún albergue, pero se empezaron a implementar albergues desde los gobiernos, ¿no?, para que las personas tengan algún tipo de auxilio, teléfonos para que uno pueda dar cuenta de si ve a una persona en situación de calle. ¿Eso funciona hoy en día? Sí, ¿La funciona. gente llama? Efectivamente, mira, contarte, yo diría que desde hace una década es el Estado el que empieza a generar una oferta de servicios para las personas en situación de calle, que representa de alguna manera la cara más dura de la pobreza y vulnerabilidad. Cuando analizamos cómo las personas llegan a estar en situación de calle, son historias de mucha vulnerabilidad, de exposición, muchas personas que vienen recién saliendo del sistema penitenciario, otras personas que han sufrido también violencia en sus hogares, son una sumatoria de factores que muchas veces se traducen en estar en situación de calle. Y frente a eso, entendiendo que era importante abordarlo para proteger a estas personas tanto frente a condiciones climáticas como las que tenemos, pero también generar circuitos de supervisión como parte de la protección social, es que se generaron la red de servicios para personas en situación de calle, que ha tenido algunos cambios en las últimas décadas y que justamente hoy tiene un componente de participación ciudadana fundamental para proteger la vida de las personas. Hacer esa dinámica, ¿no?, de participación ciudadana termina siendo súper relevante, ¿no?, extremadamente relevante, porque además instalamos, el lenguaje instala también costumbres, ¿no?, y realidades, que la gente lo tenga ahí más a la mano. Cuando hablamos de Código Azul, cada vez la gente lo va entendiendo más. Pero igual me parece que hay un tema que requiere muchísima información para que la gente sepa que tiene esta posibilidad. Sí, totalmente. O sea, para nosotros, y por eso estamos muy agradecidos de que los medios de comunicación nos ayuden a difundir cuáles son los esfuerzos que hacemos, en qué consiste el Código Azul, porque también hay algunas confusiones. Se vuelve fundamental para sensibilizar, para tomar conciencia y también para contribuir a un buen despliegue de las políticas públicas. Cuando hablamos de temperaturas de -0, decíamos ayer ya, porque nos comentaba nuestro corresponsal en el sur que había lugares que iban a llegar a -15, incluso hasta -17 se auguraba. Balmaceda también. estuvieron como cerca de los -18 por ahí. ¿Cuáles son las principales acciones que se activan? Sí, bueno, contarles primero que todo cómo abordamos la situación de calle. O sea, durante todo el año nosotros tenemos dos tipos de servicios que son los centrales. Uno son las respuestas para proteger la vida, que son camas y atenciones en calle, y otros son los circuitos de superación de calle. Me voy a detener en el primero. El primero está desplegado durante todo el año para que las personas que quieran ser albergadas puedan recibir atenciones. En los albergues nosotros les ofrecemos un techo, comida, primeros auxilios, derivaciones a servicios de salud si es que es necesario. Hemos hecho puntos de vacunación también para proteger a las personas y posteriormente derivaciones. Por ejemplo, nos hemos encontrado con personas mayores que ya no pueden volver a la calle, necesitan un centro de larga estadía o necesitan alguna atención específica, ¿no? Además, atendemos en calle a través de las rutas calle. ¿Qué hacen las rutas? Va un móvil a través de las alertas ciudadanas o los lugares donde ya previamente sabemos que hay personas en situación de calle y les entregamos comida caliente, un cambio de ropa y también cosas para cubrirse. En el invierno, estas atenciones son reforzadas porque sabemos que las condiciones climáticas exponen la vida de las personas y particularmente cuando hay 0 grados o menos o 5 grados o menos, pero con lluvias, aguas lluvias o nieve, sabemos que es mucho más fuerte la exposición de la vida y por tanto activamos el Código Azul, que lo que hace es a la oferta de servicios que tenemos aumentar la cobertura, es decir, vamos con más rutas, vamos con más atenciones, más circuitos de atención y por otro
otro lado, tenemos la posibilidad de abrir albergues de emergencia en el caso de que nuestras coberturas ya estén muy altas o haya una mayor demanda por cupos de camas en los diferentes albergues. Subsecretaria Gallego, de hecho, hace algún tiempo también cuando hablábamos con fundaciones que trabajan para la superación de la pobreza, 3xI particularmente y sus estudios, recuerdo que desmitificaban también un poco una creencia que, como decía Cristiana, hay cosas que están súper arraigadas. Y estaba hasta hace varios años la idea de que la gente en situación de calle estaba ahí porque quería, estaba ahí porque tenía problemas de alcohol o drogas y en el último tiempo eran migrantes. ¿Esto tiene algún asidero de verdad o ha ido cambiando o son muy diversas las realidades que se encuentran? O sea, yo creo que primero que todo hay que despejar que son muy diversas las realidades. Yo diría que durante los últimos años, después de las pandemias, surgieron perfiles diferentes. Nosotros estábamos acostumbrados a la imagen de una persona en situación de calle mayor, hombre, solo, que inclusive ya era muy conocido por los barrios. Los vagabundos. Exactamente. Durante los últimos años vimos familias con niños, vimos mujeres en situación de calle y jóvenes. Y hay un dato que es bien interesante. Nos han preguntado mucho si son personas migrantes. Pues fíjate que no. La mayoría de las personas en situación de calle, y esto se ha ido reiterando a lo largo de todos los años, son personas chilenas, que por diversas situaciones, principalmente situaciones de pobreza o violencia, muchas veces terminan en situación de calle. Ahora, hay factores de riesgo para sobrevivir en la calle y sin duda muchas veces las personas profundizan sus situaciones de consumo o exposición a ello porque vivir en la calle y sostener una noche en la calle es bien complejo, ¿no? Y es por eso que acá el rol del Estado ha requerido mucha coordinación con las organizaciones de la sociedad civil. Se nos viene a la cabeza el Hogar de Cristo, tú mencionaste 3xI, que han hecho muchas investigaciones, y hay otras organizaciones de la sociedad civil quienes son aliados estratégicos para ejecutar los albergues en conjunto también con los municipios y las delegaciones, porque nosotros no improvisamos acá en el invierno y no generamos la oferta de la noche a la mañana, venimos planificando desde el verano para ver cómo atender durante el invierno, y eso nos permite hoy algo que antes no existía. Uno, saber con exactitud cuál fue la ocupación de cada uno de los albergues la noche anterior. Segundo, tener capacidad de respuesta, es decir, si llegamos a más del 95%, activar nuestros albergues para ampliar la cobertura en diferentes territorios, y eso requiere una planificación y una preparación para que en menos de 24 horas podamos abrir y ampliar la cobertura de los servicios. Si una persona, un ciudadano, una ciudadana se ve esta situación, ¿no? Situaciones de personas en condición de calle, incluso con problemas de salud, digamos, evidentes. Estas personas tienen un lugar donde, por ejemplo, llamar, tienen un lugar donde ir. Entiendo que está la red de albergues y pueden, digamos, buscarla y todo, pero también alguna manera de asistir a la persona que quiere precisamente ayudar y asistir, ¿no? Sí, claro. Lo primero que hacemos, nosotros hemos dicho este invierno, ¿no? Cuando baja la temperatura tiene que subir la empatía, y es por eso que el llamado ciudadano es comunicarse al 800-104-777 opción 0. Ahí se levanta una alerta que se hace un muy pequeño cuestionario, es sin duda anónimo, y se les pide la ubicación, más o menos si pueden dar cuenta de en qué situación está la persona, y en función de eso se hace un triage, que es decir, cuál nivel de alerta y priorización requiere esa atención. Si es que se levanta la alerta, inclusive va a una ruta médica que lo diría inmediatamente un centro de salud. Si es que no, va y se le ofrece atenciones y se le propone una derivación a un albergue. Legítimamente hay personas que optan por quedarse en la calle. Nosotros no podemos hacer ninguna otra acción respecto de eso, pero sí estamos monitoreando la situación para poder llevarlas, trasladarlas y sobre todo ofrecer atenciones que protejan su vida. Solo para aclarar ese punto, estamos conversando con la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallego. Si encuentran a una persona, a una familia, por ejemplo, en situación de calle y hay niños de por medio, ¿ahí sí pueden intervenir? O sea, lo que hacemos es invitar a un dispositivo especial y ahí se activa otro circuito. Ahí hay las oficinas locales de la niñez con quienes activamos, porque estar en la calle es una alerta que vulnera los derechos de los niños y niñas. Entonces entra en otro circuito, pero no van a los albergues tradicionales. Nosotros tenemos servicios de atención específicos para las familias con niños, de tal forma que protegamos la seguridad y los derechos de cada uno de los integrantes. Era básicamente porque, para aclarar que, claro, no se puede obligar a una persona adulta a tener que ir a un albergue a algún lugar, pero si hay niños hay vulneración de derechos, entonces ahí hay que cuidar. Exactamente, se activan otros protocolos y por tanto otros circuitos de atención también. Lo que implica, como ustedes comprenderán, también una coordinación entre los servicios muy específica también para que sea eficiente y oportuno también esta respuesta. Claro.
De hecho, esa coordinación que usted mencionaba también con los municipios, por ejemplo, me imagino que debe ser súper relevante, porque el verano pasado, por ejemplo, conocíamos casos de municipios que trataban de erradicar sectores que estaban tomados por personas ya que eran verdaderos rucos en algunos lugares instalados y trataban de hacer un movimiento, una sacada de esas personas. Me imagino que tiene que ver también de alguna manera con proteger lo que pueda pasar en la temporada más dura, ¿no? Sí, totalmente. Es que son factores muy como multicausales, ¿no? Por un lado tenemos que proteger la vida de las personas, pero también hacer circuitos de superación de calle. Y cuando nosotros pensamos, claro, en invierno, ¿qué hacemos con las personas que están albergadas? Nosotros estamos pensando en derivaciones a centros de larga estadía, si corresponden. Tenemos un programa que se llama Vivienda Primero, que es muy bonito porque les permite recuperar y salir de la calle a las personas. Ahí hemos visto principalmente a hombres que logran una recomposición familiar y salir del circuito de la calle para reintegrarse a la vida familiar y también laboral. Entonces requiere una atención específica. Está el componente de seguridad, por cierto, claro, donde hay zonas de rucos también, y por tanto... Hay delincuencia también. Sin duda, o sea, yo creo que acá hay una multiplicidad de factores que no pueden ser atendidos solamente de una única manera. Uno pudiese preguntarse también, esto se debe también a los desafíos que tenemos de materia de vivienda y cómo eso se conecta también con el plan de emergencia habitacional que estamos desarrollando. Entonces, por eso yo siempre distingo, uno es proteger la vida de las personas, para eso están los albergues, está el Código Azul. Comentarles que este día empieza el Código Azul reforzado, lo hemos tenido abierto durante los últimos días, pero va a estar en Curicó, Talca, Chillán, Los Ángeles y Temuco, según el último informe meteorológico, pero también comentarles que tenemos este circuito de superación de calle que para nosotros es igual o tan importante porque permite reducir la cantidad de personas que habitan en esa situación. Usted comentaba, subsecretaria, algo que de pronto a mucha gente le puede llamar la atención, lo hemos conversado otras veces, tanto con usted como con organizaciones y todo, que aunque parezca extraño para mucha gente, hay personas que prefieren seguir en la calle. Es otra conversación, yo sé que es otra conversación y depende de un montón de otros factores, y en este caso a uno le llama la atención, por supuesto, por el tema climatológico y todo, pero más allá de eso hay una condición de gente que por diferentes motivos, y a lo mejor sería bueno quizás abordarlo de alguna manera, prefieren seguir en la calle. Sí, claro, por eso nosotros complementamos la atención de albergues con atenciones en ruta, y las redes que tienen los municipios son claves también en ello. Ellos saben dónde están los puntos de calle que son más habituales de aquellas personas que no quieren irse. Muchas personas nos han dicho, yo hoy en verdad prefiero estar en calle porque no tengo reglas, ¿no? En el albergue me exigen ciertas situaciones, ciertos comportamientos y todo, pero ¿qué es lo importante que haga el Estado ahí? Uno, que sepa dónde están y por tanto lleguemos con atenciones. Segundo, que siempre seamos capaces de ofrecerles servicios para que puedan irse a albergar si es que así lo requieren. Y tercero, tener el circuito de atención en el caso de que su situación de salud también lo amerite. Y esa es la respuesta que nosotros hemos coordinado, independiente en el fondo de la decisión que ellos quieran, porque lo importante es llegar y evitar en el fondo que una vida se exponga. Cuando hablamos además de los albergues, hubo años en que, sobre todo cuando había mucha lluvia, tenían que aumentar los números de albergues. ¿Qué pasa con esa habilitación de lugares? ¿Cuáles son los que sirven para albergue? Más o menos las capacidades y características que tienen hoy día. Sí, no sé si ustedes se acuerdan que antes decíamos se abrió el Víctor Jara. Sí, pues. Sí. Y íbamos para allá a verlo. Sí, y ahí contarles un poco. Hace un par de años se cambió esa lógica. Sí. El Víctor Jara era un albergue masivo que podía recibir hasta 300 personas. Y se generaban varios problemas. No circuitos de inseguridad, no eran las mejores condiciones. Después cerrar el albergue Víctor Jara era muy complejo y se cambió un modelo de atención más chiquitito, más personalizado. Ahora tenemos albergues de entre 20 y 50 personas que permiten primero la distribución en diferentes comunas. No sé, hay albergues en casi todas las comunas de la región metropolitana, hay también en las diferentes comunas de todo el país. Esto nos permite una atención mucho mejor, con mayor estándar y además asegurar circuitos de derivación. ¿Quiénes ejecutan los albergues? Lo ejecutan organizaciones de la sociedad civil, como las que ya mencionamos, pero particularmente hemos reforzado la red de albergues municipales y de las delegaciones presidenciales, quienes son aliados estratégicos junto con las organizaciones de la sociedad civil para desarrollarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Planificamos dónde se van a desplegar los albergues y también tenemos algunos de emergencia en donde ya sabemos que si es necesario ampliar la cobertura porque aumenta la demanda, como ocurrió este fin de semana en Maule, Los Ríos, la Araucanía y Aysén, que sabíamos que habían temperaturas muy muy bajitas. Inmediatamente pudimos activar los albergues de emergencia y en menos de 24 horas ya contábamos con la ampliación de la cobertura. Y esto gracias a una coordinación que hemos incorporado en este gobierno en base al cambio en el sistema del monitoreo y también la preparación de albergues de emergencia desde el verano.
Además, para las personas que nos están escuchando, recordar que inevitablemente uno también puede empatizar y llegar a algún lugar con alguna frazada, con algún tipo de ayuda, pero sobre todo lo del teléfono. ¿Es a nivel nacional el mismo número? A nivel nacional el mismo número, es una atención gratuita que funciona 24/7. Nuestro call center está ahí muy disponible para recibir su llamado y gestionar las alertas. Sin duda la solidaridad siempre se agradece. Sabemos que hay barrios que ya tienen a sus vecinos de calle, le dicen, que participan y son bien conocidos, pero también hemos conocido otras historias dramáticas. Hace poquito, cuando abrimos un albergue en la comuna de Recoleta junto con el presidente de la República, nos tocó conocer una persona que ya llevaba más de 10 años en situación de calle, y tú lo veías y pensabas que era una persona que tenía 70 años, y le dice al presidente: tengo 55 años, y en verdad agradezco mucho tener este albergue, y se trasladó desde Pudahuel a Recoleta, y eso es parte de la red de cobertura que tenemos, de atenciones, pero también nos demuestra el deterioro que implica estar en situación de calle. Entonces, esta política es una política que viene desde gobiernos anteriores. Nosotros hemos modernizado varias cosas, el sistema de reportería. Les puedo contar con exactitud que la noche anterior tuvimos 95% de ocupación en los albergues a lo largo de todo el país, y esto nos va a permitir también dar apertura, además de activar el código azul cuando sea necesario para reforzar las atenciones en calle. Pensaba además que estamos hablando obviamente de la gente en situación de calle de manera prioritaria, ¿no? Pero en términos del Código Azul, en términos del tema climatológico, hay un montón también de recomendaciones y referencias para cualquier persona respecto a la exposición del momento en que estamos, digamos. Evitar los trekking, evitar las salidas a la precordillera quizá, en términos de, estamos hablando de temperatura heladísima, digamos, bajo cero, que pueden quedarse en una situación, sobre todo si no son tan expertos o expertas, en una situación súper compleja. Sí, totalmente. O sea, hemos sabido, ¿no? Ahí el Ministerio del Interior son los expertos, pero nos han dicho, claro, a veces la búsqueda de personas que salieron a subir algún cerro y finalmente se exponen muchísimo. Nosotros hacemos un llamado a tomar todas las medidas de precaución cuando bajan las temperaturas, también hacer un llamado si es que son poblaciones de riesgo que se vayan a vacunar contra la influenza. Sabemos que ahí hay todavía que avanzar en las poblaciones de personas mayores. Están todas las líneas de emergencia muy cubiertas, se ha hecho un trabajo de plan de invierno de preparación desde el gobierno, y parte importante también es el componente del Código Azul y la respuesta para personas en situación de calle, donde la ciudadanía es fundamental para completar el circuito, ¿no? Siempre me acuerdo que cuando nosotros tratamos de hablar con distintas organizaciones que trabajan con la superación de la pobreza, con gente en situación de calle, ¿te acuerdas que una vez tuvimos a un señor que había superado la situación de calle? Él había estado durante muchos años instalado ahí en el sector de un banco muy conocido en el centro de Santiago, en Estado, esa calle, y dejaba en evidencia otro tema que igual es un desafío, que es que las personas en situación de calle después de tantos años les cuesta mucho volver a socializar, a relacionarse con un espacio físico instalado, a recordar lo que es un calefón, por ejemplo, cómo cocinar. Y ahí hay un tema, me imagino, de una vez que usted dice, ¿no?, las personas salen de la situación de calle y van a los distintos lugares, trabajar también la salud mental. Totalmente. Imagínate que una vez me tocó acompañar a la luz del programa Vivienda Primero a una persona que después de 15 años iba a dormir por primera vez en una cama que era su cama en su casa. Y él nos contaba al día siguiente que no había podido dormir en su cama y que durmió en el suelo, porque estaba mucho más acostumbrado a la dureza del piso que a la suavidad del colchón. No estaba acostumbrado, por ejemplo, a sentarse en una mesa o inclusive a recibir visitas. Es un cambio muy paulatino, y es por eso que todos nuestros programas cuentan con un acompañamiento que aborda la salud mental, que aborda la generación de ingresos. Acá es fundamental. Inclusive la recomposición con la actualización del carnet de identidad, el sistema de vacunación, la actualización del carnet de salud, entre otras cosas. Entonces, es una línea, la de superación de calle, que es fundamental tenerla para no solamente estar atendiendo y protegiendo la vida, sino también para ayudar sobre todo a las personas que se encuentran durante tanto tiempo, personas mayores que llevan mucho tiempo también en esa situación. Y los relatos son muy, muy, muy potentes cuando tú ves, y la alegría que ellos sienten también cuando se logran reconfigurar con las familias, hombres principalmente, y a mí me impresiona mucho cuando los hombres logran generar ingresos y volver a presentarse a sus familias después de un aseo, después de estar ya bastante tiempo en nuestro programa, y dicen: familia, quiero volver con ustedes, y las familias lo ven. Es realmente impactante el efecto positivo que pueden tener estos programas de superación de situación de calle. Hay un tema de autoestima, pensaba yo, en cada una de estas personas también. Totalmente. Imagínate estar
O sea, ellos muchas veces no se han visto al espejo, ¿no? Y las reglas de la calle son tremendas, ¿no? Entonces, después de pasar por estos programas, muchos de ellos logran superar la situación de calle, pero no es de la noche a la mañana. Requiere acompañamiento y requiere una coordinación, requiere un estado activo, sensible también, y organizaciones de la sociedad civil a quienes les agradecemos mucho por todo el trabajo que durante muchas décadas, antes que el Estado se hiciera cargo, fueron ellas las pioneras en generar respuestas para abordar la atención a las personas en situación de calle. Y recordar además que si se activan otro tipo de alertas a partir de lo que pueda pasar en este invierno crudo que está recién partiendo, tanto con el frío como con lluvias y demás, cuando las distintas organizaciones solicitan ayuda para personas en situación de calle, que dignifiquemos esa ayuda, porque tantas veces que lamentablemente mostramos lo peor de lo nuestro y llega ropa sucia, trajes de baño en invierno. Exactamente, rota. O sea, la gente se deshace de un montón de cosas a veces cuando en realidad lo que se necesita es ayudar. Sí, exactamente. Nosotros lo que hacemos en esta ruta, y esa es la gracia de que el Estado también asuma esta coordinación, es que permite generar financiamiento asegurado para las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros estabilizamos el presupuesto para las líneas tanto de superación como de atención de calle. El presupuesto que invierte Chile no es menor, son cerca de 25.000 millones de pesos para poder abordar la situación de calle, y es por eso que es importante estos sistemas de monitoreo, de control y supervisión que realizamos para que efectivamente las ayudas y las atenciones lleguen a las personas en situación de calle, pero también tengan efectos en superación de esta situación. Y dentro de ese trabajo, subsecretaria, ¿este año hay más gente en situación de calle que el anterior? Mira, durante los últimos años nosotros hemos estado en la cifra del orden de las 21.000 personas en situación de calle, datos que fueron constatados también con el censo, porque inéditamente se incorporó el conteo de personas en situación de calle en diferentes puntos. Y ahora hay que desarrollar la estrategia para avanzar en la superación y reducción, pero también para abordar los diferentes y nuevos perfiles que ya tenemos, como les comentaba, familias con niños, mujeres, jóvenes en situación de calle y, por cierto, la protección de las personas mayores que están en esa etapa vital que no debiesen estar expuestas a situación de calle. Sí. Y las redes de apoyo que muchas veces tienen esas personas y que debieran actuar y que los olvidan, nomás pues los dejan. ¿Cuánta gente hay en la calle que tiene una familia y que se van porque esa familia no se hace cargo de ellos, no los consideran? Y ahí por eso solamente es muy importante la vinculación que hagamos de estas respuestas. Exacto. Con el Sistema Nacional de Cuidado, los circuitos de atención para las personas con dependencia, con discapacidad y prevención de la dependencia son fundamentales, porque sin duda una persona que es autovalente está menos expuesta también a que el día de mañana, no sé, quedarse abandonado en un hospital porque hay camas sociosanitarias, o que el día de mañana no tenga un lugar en un centro de larga estadía. Entonces, la política pública se tiene que hacer cargo también de esta multiplicidad y no ver los programas de situación de calle de manera aislada o solamente paliativa para abordar, que sin duda es fundamental hoy en invierno, pero tiene que pensar en la otra dimensión, que es la superación de calle. Claro. No solo la emergencia, que ya es un tema, digamos, la situación coyuntural, que ya es un tema, sino la permanencia, digamos, ¿no? La prolongación del tiempo. O sea, imagínate que el programa Vivienda Primero tiene una duración de 36 meses, porque es impensable asumir que en una atención de 1 o 2 meses, quien lleva 15 años va a poder superar la situación de calle. Requiere más tiempo, requiere más acompañamiento y requerimos también una inversión bien intensa también en esas líneas. Queremos agradecerle a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallego, el haber estado aquí y reiterar, ¿no? El 800-104-777, opción 0, que baje la temperatura, pero que suba la empatía en este invierno. Yo iba a dar el Fono Salud Responde, que también igual es importante. Pero sí, también. El 600-360-7777, que también tiene que ver con situaciones a lo mejor de delicadas, si hay alguien que está enfermo y que lo puedan ayudar, bienvenido sea. Gracias, subsecretaria. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Los temas que importan están aquí.